No sé por dónde empezar. Quizás sea mejor que lo haga desde el principio, antes de que todo se desmoronara. Mi nombre es Evan Harper, sargento del ejército. He pasado por algunas de las zonas más calientes del mundo, Afganistán, Irak, misiones clandestinas que no existen en ningún informe oficial. He visto cosas que preferiría olvidar, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que me enfrenté en esa base. Supongo que es mejor advertirles desde ahora, lo que voy a contarles suena como un maldito delirio, un cuento para asustar. Pero les aseguro que todo esto es real. No tengo pruebas, porque todo lo que quedó atrás fue reducido a cenizas, y las pocas personas que saben lo que sucedió preferirían que yo no estuviera vivo para contarlo. Pero yo sé la verdad, y eso es suficiente para no dejarme dormir por las noches. Todo comenzó con una llamada. Era el tipo de órdenes que no vienen con explicaciones. Mi superior, el coronel, me envió un mensaje escueto mientras estaba en una base en Nevada. Apenas decía, presentarse en el hangar 6 a las 6. Misión de alta prioridad. Clasificación, nivel negro. Esa es la manera elegante de decir que lo que te van a encomendar es tan confidencial que podrías desaparecer si haces demasiadas preguntas. A las 6 estaba en el hangar, con mi uniforme limpio y mi rifle bien ajustado. Mi equipo ya me estaba esperando. El cabo Jenkins, mi tirador designado, Reyes, experto en dinamita, Carter, novato, pero eficiente, el resto, soldados de confianza con quienes había compartido más de una misión complicada. Al verlos ahí, con la misma mirada tensa que yo, entendí que ninguno sabía qué demonios estábamos haciendo allí. Mi superior llegó poco después. Era un hombre de mediana edad, cara pétrea, y con esa manera de hablar que hacía parecer que cada palabra era una orden grabada en piedra. Llevaba una carpeta bajo el brazo, pero no se molestó en abrirla. Simplemente nos miró uno por uno y dijo, esto es lo que deben saber, están siendo asignados a un proyecto clasificado conocido como Colmena. Su única responsabilidad es proteger un cargamento. Está siendo transportado a una base en las montañas Apalaches, y una vez allí, ustedes permanecerán en el lugar para garantizar la seguridad del material. Eso es todo. No habrá preguntas. Hice lo que cualquiera habría hecho, me tragué mis dudas y asentí. Pero algo en su tono no encajaba. Él siempre había sido un hombre frío, pero ese día parecía nervioso. Por un momento pensé en abrir la boca, pero ya había aprendido que en misiones como esta, preguntar demasiado era peligroso. El viaje en helicóptero hasta la base fue, para decirlo de alguna forma, incómodo. No era por las turbulencias ni por el ruido ensordecedor de las hélices, sino por el silencio absoluto de todos los que venían conmigo. Mi equipo, normalmente ruidoso y bromista, estaba inusualmente callado. Era como si la misión estuviera apagando algo dentro de cada uno de nosotros. Nadie lo decía en voz alta, pero lo sentíamos, esto no era un trabajo normal. Cuando llegamos a las montañas Apalaches, lo primero que noté fue lo remota que era la ubicación. Nada más descender, un viento frío nos golpeó la cara, y lo único visible alrededor eran los picos oscuros, la espesura de los árboles, y en la distancia, una serie de luces que marcaban la posición de la base. Parecía un lugar diseñado específicamente para que nadie, jamás, lo encontrara. Si algo salía mal aquí, nadie lo sabría, probablemente nunca. La base estaba rodeada por cercas electrificadas de varios metros de alto. Torres de vigilancia se alzaban en los puntos estratégicos, con soldados armados hasta los dientes vigilando cada movimiento. Al aterrizar, nos escoltaron directamente hacia un búnker subterráneo. El complejo, en su mayoría construido de hormigón, tenía esa típica estética opresiva de las instalaciones militares, pasillos grises, luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, y puertas metálicas con cerraduras electrónicas. Un oficial nos recibió al descender por un ascensor que parecía bajar al centro de la Tierra. Era el típico oficial técnico, gafas gruesas, un porte desaliñado, y una mirada que denotaba agotamiento y nerviosismo. Mientras hablaba, no nos miraba directamente, como si evitara cualquier contacto visual prolongado. Sargento Harper, su equipo estará a cargo de la seguridad perimetral y la protección directa de la carga. La situación es sensible, pero controlada.
Es absolutamente vital que no haya interrupciones en las operaciones científicas. ¿Está claro? ¿Qué tan sensible es?, pregunté, buscando alguna pista más. El hombre ajustó sus gafas y respondió de manera evasiva. Más sensible de lo que puedo explicar. Y eso fue todo. Nos condujo por un largo pasillo. Mientras caminábamos, noté que los pocos soldados y técnicos que veíamos tenían la misma expresión que nuestro guía, miradas esquivas, movimientos tensos, como si todos estuvieran esperando que algo malo sucediera en cualquier momento. Finalmente llegamos al hangar central, donde estaba almacenada la carga. Cuando cruzamos las puertas dobles, lo primero que me golpeó fue el sonido. Un zumbido bajo, constante, que sonaba en el pecho más que en los oídos. No era demasiado fuerte, pero era imposible ignorarlo. Al centro del hangar, rodeada por un enjambre de científicos y técnicos, estaba la cápsula. Era un cilindro metálico, algo más pequeño que un coche, suspendido dentro de una estructura de soporte que parecía diseñada para protegerla. Había docenas de monitores conectados a la cápsula, mostraban lecturas que cambiaban constantemente. Algunos mostraban gráficos, otros códigos incomprensibles. Los científicos se movían frenéticamente, revisando datos, ajustando controles, pero ninguno hablaba en voz alta. Dimos un par de pasos hacia la cápsula, y el zumbido se intensificó. No era solo un sonido, era una sensación, una vibración que se extendía por todo el cuerpo, como si la cápsula misma estuviera viva. Sin pensarlo, di un paso hacia atrás, tratando de alejarme de esa cosa. El cabo, siempre más imprudente que yo, se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando la cápsula como si tratara de ver a través de su superficie. ¿Qué demonios está haciendo ese ruido? ¿Hay algo ahí dentro? El oficial que nos escoltó, claramente irritado, lo apartó de un tirón. ¿Nadie se acerca a la cápsula? Es extremadamente peligrosa. Manténganse a una distancia mínima de 3 metros en todo momento. ¿Qué hay dentro?, pregunté, ahora con más firmeza. El oficial vaciló. Algo que requiere atención especial. Esa es toda la información que necesitan. Estaba claro que no íbamos a sacar nada más de él. Sin embargo, mientras hablaba, mi mirada se desvió hacia la cápsula, y por un instante, solo un instante, me pareció ver algo moverse dentro. No estoy seguro de qué fue, tal vez una ilusión causada por la luz reflejada en la superficie, pero la sensación que dejó en mi pecho fue un profundo malestar. Después de unos minutos, el oficial nos dejó con instrucciones claras: proteger la cápsula a toda costa. Ningún civil, ningún intruso, absolutamente nadie debía acercarse sin autorización. Eso nos incluía incluso a nosotros. ¿Protegerla de qué?, preguntó Jenkins en voz baja mientras el oficial se alejaba. De nosotros mismos, parece, respondió Reyes con un bufido. Pasamos las siguientes horas familiarizándonos con el hangar y las áreas cercanas. Todo el complejo era un laberinto de pasillos angostos y salas blindadas. Apenas vimos a otros soldados, la mayoría del personal eran científicos, y todos parecían agotados, como si no hubieran dormido en días. La primera noche fue inquietantemente silenciosa. Al menos al principio. Había algo en ese lugar, en esas montañas, que parecía consumir el sonido, como si el aire estuviera más denso de lo normal. Las únicas interrupciones eran el incesante zumbido de la cápsula y el ocasional crujir metálico de las puertas automáticas. Mi equipo y yo estábamos acostumbrados al silencio en misiones encubiertas, pero este era diferente. Poco después de las 23 horas, cuando la base parecía entrar en una rutina de relativa calma, las cosas comenzaron a cambiar. Todo empezó con un simple pitido. Las alarmas de movimiento del perímetro exterior se activaron, indicando algo en las cercanías. No era raro que un animal salvaje cruzara los límites de la base en un lugar tan remoto como este. Pero lo que no era normal, lo que hizo que todo el personal se pusiera tenso de inmediato, fue que las alarmas no se apagaron. No era uno o dos movimientos aislados. Algo estaba pasando ahí afuera. El oficial al mando, un hombre que claramente no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, nos llamó por radio desde el centro de control. Sargento Harper, necesito que usted y su equipo inspeccionen el perímetro inmediatamente.
Estamos viendo actividad inusual. Inusual era la palabra clave. En este tipo de operaciones, significaba, no sabemos qué diablos está pasando, pero no queremos entrar en pánico todavía. Reuní a mi equipo en el hangar principal. Jenkins ajustaba su visor nocturno mientras Reyes cargaba un par de granadas al cinturón. Carter parecía más nervioso de lo habitual, pero trataba de mantener la compostura. Les di la orden de prepararse para un reconocimiento básico del perímetro. Recuerden, chicos, esto es una misión rutinaria, dije, más para convencerme a mí mismo que a ellos. Salimos, revisamos, y volvemos. El aire era frío y húmedo cuando salimos del búnker. Lo primero que noté fue el cambio en el ambiente. La noche, que debería estar llena de los ruidos típicos del bosque, grillos, búhos, hojas moviéndose con el viento, estaba completamente en silencio. Ni un solo sonido natural. Eso me hizo detenerme unos segundos, y por un momento deseé que las alarmas hubieran sido un error técnico. Pero no lo eran. A medida que avanzábamos hacia las cercas del perímetro, comenzamos a notar algo extraño. Había ojos brillando en la oscuridad. Decenas, tal vez cientos de ellos. Jenkins fue el primero en señalarlos. «¿Lo ven?», dijo, levantando la mano para que todos se detuvieran. Miré a través de mi visor nocturno y lo vi claramente: animales. Ciervos, zorros, coyotes, incluso un oso más al fondo. Todos estaban allí, observándonos. Pero lo más inquietante no era la cantidad, sino la forma en que estaban comportándose. No se movían como lo harían normalmente. No había huida, ni curiosidad. Estaban quietos, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Sus ojos reflejaban un brillo extraño, un tono verdoso que nunca había visto en ningún animal antes. «Mantengan la calma», dije, aunque podía sentir el sudor frío bajando por mi cuello. «No disparen a menos que sea absolutamente necesario». Seguimos avanzando, y pronto llegamos a las cercas. Lo que vimos ahí fue suficiente para hacerme olvidar a los animales por un momento. Parte del alambre de la cerca, que estaba electrificada y reforzada para evitar intrusos, estaba corroído. No había señales de estallido ni de cortes hechos con herramientas. El metal estaba desgastado, como si algo lo hubiera derretido o devorado lentamente. Me agaché para examinarlo más de cerca. El alambre parecía estar goteando, con pequeños charcos de un líquido oscuro que emitía un olor acre, casi químico. «¿Ácido?», preguntó el cabo, inclinándose junto a mí. «No lo sé», respondí. Carter revisó las cámaras de seguridad instaladas en el perímetro mientras yo inspeccionaba la cerca. Al cabo de unos minutos, volvió corriendo hacia nosotros, pálido como un fantasma. «Sargento, tiene que ver esto». Me llevó de regreso al pequeño monitor portátil que habíamos traído con nosotros. Las grabaciones de las cámaras mostraban algo imposible. Los animales no solo estaban ahí, observando. Habían estado caminando en círculo, moviéndose de manera sincronizada alrededor de la base, como si fueran parte de una coreografía planeada. Pero eso no era lo peor. En cierto momento, los ciervos se habían acercado a las cercas, y sus cabezas parecían tocar el alambre. Y entonces, la corrosión comenzó. El metal no se derretía por sí solo, algo estaba pasando cuando los animales entraban en contacto con él. El novato me miró, asustado. «¿Qué significa eso?» «Significa que no estamos lidiando con animales normales», respondí, tratando de mantener la calma. «Algo los está controlando». Reyes sacudió la cabeza. «¿Controlando? ¿Cómo demonios haces que un ciervo derrita acero con la cabeza?» No tenía una respuesta para eso. Solo sabía que lo que estaba pasando aquí no tenía sentido. Ordené a mi equipo que regresara al búnker de inmediato. No íbamos a quedarnos ahí afuera más tiempo del necesario. Mientras retrocedíamos hacia la base, los animales comenzaron a moverse. No hacia nosotros, sino hacia el bosque, desapareciendo uno por uno entre los árboles. Fue como si algo los hubiera llamado de vuelta. Cuando llegamos al búnker, encontré al oficial al mando esperándonos, claramente alterado.
¿Qué encontraron?, preguntó con un tono que casi parecía desesperado. Le expliqué lo que habíamos visto, los animales, las cercas corroídas, el comportamiento extraño. Mientras hablaba, vi cómo su rostro se iba poniendo más pálido. Cuando terminé, simplemente asintió y dijo: pondremos a la base en alerta máxima. Nadie entra ni sale hasta nuevo aviso. Antes de que pudiera presionarlo por más respuestas, se marchó apresuradamente hacia el centro de control, dejándonos solos. Mi equipo y yo apenas habíamos dormido unas horas cuando todo comenzó a desmoronarse. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando el primer indicio de caos llegó. Estábamos en el pequeño cuartel asignado a nuestro grupo, un espacio frío y estéril lleno de literas metálicas. Yo estaba sentado en la litera superior, revisando mentalmente los detalles de la misión y ese maldito zumbido que no dejaba de sonar en mi cabeza. Era como si la cápsula, esa cosa que custodiábamos, estuviera viva. Entonces, se cortaron las luces. La habitación quedó en completa oscuridad durante un instante eterno antes de que las luces de emergencia, rojas y parpadeantes, se encendieran. Unos segundos después, el ruido blanco invadió nuestras radios. Era un sonido áspero, como estática mezclada con susurros, lo suficientemente bajo como para que no entendieras nada, pero lo bastante inquietante como para que te pusiera los nervios de punta. Reyes fue el primero en hablar. ¿Qué demonios pasa ahora? Me levanté de inmediato, poniéndome el chaleco táctico y mi rifle al hombro. Espera aquí, dije, pero antes de que pudiera salir, una voz grave y entrecortada salió por la radio del complejo. Sistema de comunicaciones caído. Fallo en transmisiones externas. Manténganse en sus puestos. Mi equipo me miró, esperando instrucciones. Jenkins, Reyes, conmigo. Carter, quédate aquí y monitoriza las comunicaciones. Si algo cambia, nos avisas de inmediato. Asintieron, y los tres salimos del cuartel hacia los pasillos principales. Las luces de emergencia teñían todo de un rojo opresivo. El zumbido de la cápsula, que normalmente era bajo pero constante, ahora parecía amplificado, vibrando en los muros del complejo como si intentara escapar de sus confines. No tuvimos que caminar mucho antes de que nos encontráramos con un grupo de científicos que corrían hacia el centro de control. Algunos tenían el rostro pálido y la mirada perdida, mientras otros murmuraban entre ellos con un tono frenético. Intenté detener a uno de ellos, una mujer de cabello despeinado que sujetaba un portapapeles con fuerza. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Me miró como si acabara de salir de una pesadilla. Se cortó todo, las antenas, los satélites, todo. No podemos comunicarnos con el exterior. Estamos completamente aislados. ¿Qué hay del material?, pregunté, con un mal presentimiento creciendo en mi pecho. No me respondió. Simplemente apretó los labios y siguió corriendo, como si no quisiera o no pudiera decirme más. Eso fue suficiente para que apurara el paso hacia el hangar principal, donde estaba almacenada la cápsula. Cuando llegamos, lo primero que noté fue que el acceso al hangar estaba abierto. Eso no debía suceder. La seguridad alrededor de la cápsula era estricta, solo el personal autorizado podía entrar, y las puertas debían permanecer cerradas en todo momento. Entramos con las armas listas, los ojos recorrieron cada rincón del lugar. Pero no había nadie. Ningún científico. Ningún guardia. Solo las luces rojas parpadeantes y ese zumbido ensordecedor que parecía estar vivo. Y luego lo vi. La cápsula estaba vacía. El soporte metálico seguía allí, rodeado de monitores y equipos que seguían mostrando lecturas incomprensibles, pero la cápsula, el material, había desaparecido. La estructura que la contenía estaba abierta, las gruesas paredes metálicas deslizadas hacia los lados, como si alguien la hubiera desbloqueado intencionadamente. ¿Dónde está?, preguntó Reyes, en voz baja, como si temiera que algo respondiera. No sabía qué decir. Nada de esto tenía sentido. La cápsula no podía abrirse sin un procedimiento específico, y según nos habían dicho, era imposible mover el material sin un equipo especial. Y aún así, no había señales de forcejeo ni de daño. Era como si simplemente hubiera desaparecido.
Decidí revisar las cámaras de seguridad. Si algo o alguien había sacado el material, tenía que estar grabado. Uno de los monitores seguía encendido, y me acerqué para revisar las grabaciones. Mis compañeros se acercaron detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. Al principio no vimos nada extraño. Todo estaba en calma, las horas pasaban con los científicos trabajando alrededor de la cápsula. Pero luego, a eso de la 1:43, las cosas comenzaron a cambiar. En el vídeo, uno de los científicos, un hombre delgado de cabello canoso y movimientos nerviosos, entró al hangar solo. No llevaba ninguna herramienta ni equipo de protección, solo caminaba directamente hacia la cápsula. Pero lo extraño era su expresión, su rostro estaba vacío, los ojos abiertos como si estuviera en trance. ¿Qué demonios está haciendo?, dijo el cabo. En la grabación, el científico se detuvo frente a la cápsula, y entonces algo sucedió. Sin ninguna duda, levantó las manos y tocó la superficie metálica. Fue en ese instante que el zumbido en el vídeo se amplificó, distorsionando incluso el audio de la grabación. La cápsula pareció reaccionar. Un brillo extraño comenzó a emanar de su interior, una luz antinatural que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y luego, ocurrió lo imposible. El cuerpo del científico comenzó a descomponerse. Era como si la cápsula lo estuviera absorbiendo. Su carne, su ropa, incluso las sombras que proyectaba en el suelo se retorcieron y comenzaron a desvanecerse en la luz que emergía del material. Fue rápido, pero siniestro. En menos de 5 segundos, ya no quedaba nada de él. Simplemente dejó de existir. Cuando terminó, la luz dentro de la cápsula se apagó, y el material desapareció, dejando la cápsula completamente vacía. El silencio en la base no volvió a ser el mismo después de lo que vimos en las grabaciones. Había una sensación generalizada de que algo estaba estremecedoramente mal. Lo único claro era que la cápsula ya no estaba, y el material, lo que quiera que fuera, ahora estaba libre. Esa misma madrugada, mientras tratábamos de organizar un plan para rastrear el material, el zumbido, que hasta ahora había sido una presencia constante pero tolerable, comenzó a cambiar. Al principio era sutil, una leve vibración que apenas notábamos. Pero a medida que pasaban las horas, se volvió más agudo, más penetrante, como si estuviera intentando perforarnos el cerebro. No todos lo escuchábamos de la misma manera. Reyes decía que era como un pitido agudo en el oído, algo insoportable pero que podía ignorar si se concentraba. Jenkins, por otro lado, describía el zumbido como algo más personal. Es como si alguien le estuviera llamando, me dijo en voz baja mientras ajustaba su rifle con manos temblorosas. Lo juro, Harper, lo escucho diciendo mi nombre. Lo miré a los ojos, buscando signos de paranoia o delirio, pero no vi más que miedo puro. El mismo miedo que empezaba a invadirme a mí. Yo también sentía algo diferente en el zumbido, como si estuviera vivo, como si se estuviera comunicando conmigo de una manera que no podía entender. Intenté no pensar demasiado en eso. Pero era imposible ignorarlo. Estaba en todas partes, en las paredes, en el suelo, incluso en el aire que respirábamos. Cada rincón del complejo parecía vibrar con esa energía, como si el material todavía estuviera allí, escondido en las sombras, observándonos. Para al amanecer, los efectos físicos comenzaron a mostrarse. El experto se quejaba de un dolor punzante detrás de los ojos, algo que al principio atribuyó al cansancio. El novato, que hasta entonces había mantenido la compostura, empezó a experimentar mareos y náuseas. Pero lo peor fue lo que le ocurrió al cabo. Lo encontré en su litera, sentado con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Cuando le pregunté qué le pasaba, levantó la mirada, y lo que vi me dejó helado. Sus ojos, normalmente marrones, parecían haber cambiado de tono. Había algo extraño en ellos, un reflejo verdoso que captaba la luz de una manera antinatural. No puedo dejar de escucharlo, me dijo, está en mi cabeza. Está dentro de mi maldita cabeza. Intenté calmarlo, y le ordené que descansase y tratara de controlar su respiración, pero sabía que no era un simple ataque de pánico. Algo estaba afectándonos a todos, y no era solo psicológico.
Fue entonces cuando llegaron las alertas. Los detectores de movimiento de la base comenzaron a activarse sin razón aparente. La primera vez fue en el nivel 3, cerca de los generadores. La alarma nos hizo correr hacia la sala de monitorización, donde uno de los técnicos revisaba las cámaras con expresión confundida. No hay nada ahí, dijo, señalando la pantalla. La cámara mostraba el pasillo completamente vacío, solo una serie de luces parpadeantes que iluminaban el hormigón. Pero la alarma seguía activada, indicando movimiento justo en el centro del corredor. Reyes frunció el ceño. ¿Un fallo técnico? El técnico negó con la cabeza. Los sistemas fueron revisados, no deberían estar fallando. Antes de que pudiéramos discutir más, otra alarma se activó. Esta vez, en el nivel 1, cerca del almacén. Luego otra, en el ala médica. Y otra, en los laboratorios. Era como si algo se estuviera moviendo por la base, algo que no podíamos ver. Decidí dividir al equipo para investigar los puntos donde se habían activado las alarmas. Reyes y Carter se dirigieron hacia los generadores, mientras nosotros nos encargábamos del ala médica. El pasillo del ala médica estaba vacío cuando llegamos, pero el zumbido allí era más fuerte, casi ensordecedor. El cabo apretaba su rifle con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No me gusta esto. No me gusta nada. Mantente alerta, le respondí, aunque la verdad es que yo también estaba desbordado. Avanzamos lentamente, revisando cada sala y cada rincón, pero no había nada. Ni señales de intrusos, ni movimientos sospechosos. Solo el zumbido constante, envolviéndolo todo. Entonces, justo cuando estábamos a punto de rendirnos y regresar, sucedió. Fue un parpadeo, un movimiento fugaz al final del pasillo. Algo se deslizó entre las sombras, algo que no pude distinguir del todo. No era humano, pero tampoco animal. Era como un destello, una forma translúcida que apenas duró un segundo antes de desaparecer. Nos acercamos con cautela al lugar donde había desaparecido la figura, pero no encontramos nada. Solo el zumbido, ahora más fuerte que nunca, como si algo nos estuviera respirando en la nuca. Fue entonces cuando escuchamos un ruido detrás de nosotros, un golpe seco que hizo eco en el pasillo. Nos giramos al unísono, apuntando nuestras armas, pero de nuevo no había nada. De regreso a la sala, ellos tampoco habían encontrado nada en el área de los generadores. La paranoia ya se había instalado en cada rincón de la base. Después de lo que sucedió con las alarmas y el extraño movimiento que no podíamos rastrear, todo parecía más opresivo. Nadie confiaba en nadie. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando todo comenzó. Jenkins levantó la mirada de la mesa en ese momento, y algo en su expresión me hizo sentir un escalofrío. Sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera realmente allí. Su mandíbula estaba ligeramente caída, y entonces empezó. Un sonido extraño, gutural, comenzó a salir de su boca. No eran palabras que pudiera entender, ni siquiera identificar como un idioma. Era un ruido discordante, casi como una grabación rota que se reproducía al revés. Pero lo más inquietante no era el sonido en sí, sino que él no estaba moviendo los labios. Su boca estaba abierta, pero inmóvil, mientras las palabras, si es que podían llamarse así, salían de algún lugar dentro de él. Me acerqué a él, tratando de mantener la calma, aunque el instinto me decía que me alejara. ¿Me escuchas?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Su mirada estaba fija en un punto lejano, más allá de nosotros, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Las palabras continuaban fluyendo, cada vez más rápidas, cada vez más agudas. No entendía nada, pero había algo en el ritmo, en el tono, que me hacía sentir como si estuviera escuchando algo que no debía escuchar. Algo peligroso. Intenté tocarle el hombro, sacudirlo para hacerlo reaccionar, pero su cuerpo estaba rígido, inmóvil como una estatua. Entonces, de repente, giró la cabeza hacia mí. Fue un movimiento lento, mecánico, como si no fuera él quien lo estuviera controlando. Sus ojos, antes teñidos de ese extraño brillo verdoso, ahora estaban completamente vacíos. Las pupilas habían desaparecido,
dejando un blanco opaco que me hizo retroceder instintivamente. Pero lo peor fue lo que vino después. Su voz cambió. No eres tú, somos nosotros. No era su voz. Era profunda, resonante, como si miles de voces estuvieran hablando al unísono a través de él. Cada palabra parecía vibrar en el aire, dejando un eco que no se disipaba. Sentí que algo dentro de mí se rompía, un instinto primitivo de supervivencia que me decía que lo que estaba frente a mí no era humano, no era mi amigo. En ese momento, su cuerpo comenzó a convulsionarse. Era como si algo dentro de él estuviera luchando por salir, torciendo sus extremidades en ángulos imposibles. Su cuello se inclinó hacia un lado con un crujido seco, y por un instante, el zumbido en el aire pareció alcanzar su punto más alto, un grito ensordecedor que nos hizo cubrirnos los oídos. Y entonces, se detuvo. Su cuerpo cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un ruido sordo. Nos acercamos lentamente, con las armas listas, pero no había necesidad, él ya no vivía. Su rostro estaba congelado en una mueca de dolor, sus ojos completamente blancos, como si algo hubiera vaciado todo lo que lo hacía humano. Su piel, que antes era cálida y rosada, ahora estaba grisácea, casi translúcida, como una cáscara vacía. «Dios mío», dijo Reyes, con la voz rota. Me incliné sobre él, buscando signos vitales, aunque ya sabía que no encontraría nada. Su pecho no se movía, y su piel era fría al tacto. Pero lo más inquietante fue lo que sentí cuando lo toqué, su cuerpo no pesaba como debería. Era ligero, demasiado ligero, como si realmente no hubiera nada dentro de él. El experto no podía mirar el cuerpo sin decir una plegaria, como si eso pudiera redimirnos de lo que habíamos permitido que sucediera. Carter estaba petrificado, con la mirada perdida, como si lo que había visto esa noche lo hubiera reducido a un cascarón vacío. Yo trataba de mantener la compostura, pero antes de decidir qué hacer a continuación, llegó una nueva orden. Fue directa y fría, transmitida por el oficial al mando de la base, su voz crujió a través del intercomunicador. Sargento Harper, usted y sus hombres deberán investigar el lugar donde se encontró el material. La mina. ¿La mina?, respondí, incrédulo. Es necesario. Los datos sugieren que podría haber información importante allí. Puede que sea la clave para entender lo que está sucediendo. Quise gritarle que lo que estaba sucediendo no necesitaba más explicaciones, lo habíamos desatado y ahora estaba fuera de control. Pero tragué mis palabras. Sabía que no tenía elección. La mina era nuestra única pista. Si había algo que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba ocurriendo, tendría que estar allí. Dejamos el cuerpo de Jenkins en el cuarto, cubierto con una manta. Había algo profundamente inquietante en abandonarlo allí, pero no teníamos otra opción. Llevamos lo esencial, armas, linternas, raciones y equipo de comunicación. Aunque las radios ya no funcionaban correctamente, esperaba que las señales de corto alcance pudieran servir en caso de emergencia. El camino hacia la mina fue corto, apenas un par de kilómetros al norte de la base, pero el ambiente lo hizo parecer interminable. El viento helado soplaba entre los árboles, y las sombras de las montañas parecían moverse bajo la luz de nuestras linternas. Nadie habló durante el trayecto. El zumbido que todos habíamos sentido dentro de la base parecía haberse atenuado, pero no desapareció del todo. Era como si lo lleváramos con nosotros, como si fuera parte de nosotros ahora. La entrada a la mina era un agujero oscuro y abominable en la ladera de la montaña, rodeado por cercas y señales de advertencia que ya no significaban nada. Peligro, área restringida. La madera podrida del cartel colgaba torcida, golpeando contra el poste con cada ráfaga de viento. Encendimos las linternas y comenzamos el descenso. El túnel era estrecho, con paredes de roca húmeda que parecían cerrarse a nuestro alrededor a cada paso. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo químico, como el metal oxidado mezclado con ozono. Cada vez que pisábamos, pequeñas piedras caían a nuestros pies, haciendo eco en la profundidad. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una abertura más amplia. Era una especie de cámara principal, un espacio cavernoso iluminado solo por nuestras linternas.
Las paredes estaban cubiertas de extraños grabados, símbolos y patrones que no parecían naturales. Los símbolos eran imposibles de describir con precisión, pero había algo en ellos que te hacía sentir pequeño. No era un lenguaje en el sentido tradicional, era algo más. Cada línea, cada curva, parecía tener un propósito, como si estuvieran diseñadas para transmitir algo que nuestras mentes no podían comprender. Mirarlos demasiado tiempo daba náuseas, y sentías un vértigo inexplicable, como si el suelo bajo tus pies estuviera a punto de desmoronarse. En el centro de la cámara, había algo aún más extraño. Una estructura. Parecía un pilar, pero no estaba hecho de roca ni de metal. Era una sustancia negra, brillante, que absorbía la luz de nuestras linternas en lugar de reflejarla. La superficie parecía moverse, como si estuviera viva, respirando lentamente. Carter, que hasta ese momento había estado en silencio, dio un paso atrás. «Esto no es de aquí», dijo, con la voz temblorosa. Me acerqué al pilar, con el rifle listo, y noté algo en la base, marcas que coincidían con la cápsula que habíamos custodiado en la base. Era evidente que el material había sido extraído de aquí, pero ahora me preguntaba si lo que había estado en la cápsula era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. «Harper, mira esto», llamó Reyes, iluminando un rincón de la cámara. Me acerqué y vi lo que había encontrado. Eran restos. No humanos. Fragmentos de algo que parecía haber estado vivo, pero que no encajaba con ninguna criatura conocida. Había huesos, si es que podían llamarse así, largos y delgados, con formas imposibles. Algunos parecían curvarse en ángulos que desafiaban la lógica. Había algo más, pequeñas esferas cristalinas, como ojos, diseminadas entre los restos. «¿Qué es todo esto?», preguntó el novato, con la voz rota. «Pruebas», respondí, aunque no sabía exactamente de qué. Solo sabía que lo que estábamos viendo confirmaba lo que temía: el material no era un recurso. Era una forma de vida. Algo antiguo. Algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, el zumbido se intensificó. Fue tan repentino y violento que casi dejamos caer las linternas. Las paredes comenzaron a vibrar, y el pilar negro en el centro de la cámara pareció responder, emitiendo un destello de luz pálida que iluminó toda la caverna por un instante. «Tenemos que salir de aquí», grité, pero antes de que pudiéramos movernos, algo más sucedió. La luz del pilar se apagó, y por un momento, el zumbido cesó. Fue reemplazado por un sonido diferente, un crujido profundo que parecía venir de todas partes. Entonces, lo vimos. Algo se movía en la oscuridad. Era grande, y su forma era imposible de discernir. No era sólido, no completamente. Era como si las sombras mismas se hubieran levantado y tomado forma. «Retrocedan», ordené, pero el experto ya estaba disparando. Las balas atravesaban la figura, impactando en las paredes detrás de ella, pero no pareció afectarla. La cosa avanzó, y el zumbido regresó, más fuerte que nunca, llenando nuestros cráneos con un dolor insoportable. Regresar a la base después de lo que encontramos en la mina no fue un alivio. El trayecto de vuelta estuvo marcado por un silencio inquietante, roto solo por la respiración agitada del novato y el leve crujido de la grava bajo nuestras botas. Cada sombra que cruzaba el camino parecía un peligro inminente, y el zumbido, ese maldito zumbido, seguía ahí, en el fondo. Lo que habíamos visto ahí abajo, el pilar negro, los restos, la figura que nos había perseguido, no eran cosas que se pudieran explicar, ni siquiera comprender. Pero sabía una cosa con absoluta certeza: la situación estaba completamente fuera de nuestro control. Cuando cruzamos las puertas metálicas de la base, la primera señal de que algo estaba mal fue el silencio. El lugar, normalmente lleno de actividad, científicos moviéndose de un lado a otro, soldados patrullando, técnicos revisando equipos, estaba casi desierto. Apenas vimos a un par de soldados de pie junto a una pared, con la mirada perdida y los rostros inexpresivos. No respondieron cuando pasamos junto a ellos. Ni siquiera nos miraron. Nos dirigimos al centro de control, donde encontramos a un pequeño grupo de científicos discutiendo en voz baja alrededor de un monitor. Sus rostros reflejaban cansancio y miedo. Cuando entramos,
Se giraron hacia nosotros, y uno de ellos, una mujer de cabello desordenado y gafas torcidas, se adelantó. Era la doctora Keller, la líder del equipo científico asignado al proyecto. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras tan profundas que parecían grietas en su rostro. ¿Qué era esa cosa?, pregunté. Ella se quedó en silencio un momento, mirando a su equipo como si buscara apoyo, pero ninguno de ellos dijo nada. Finalmente, suspiró y se dejó caer en una silla. No es lo que esperábamos que fuera, dijo al fin. Pensábamos que era un material con propiedades únicas, algo que podríamos estudiar, tal vez incluso utilizar. Pero estábamos equivocados. Entonces, ¿qué es?, pregunté, dando un paso hacia ella. Levantó la mirada, y por primera vez vi algo más que miedo en sus ojos. Había culpa. Una culpa que pesaba tanto como la montaña bajo la que habíamos estado. Es una forma de vida. Una entidad, comenzó a explicar. Lo encontramos porque emitía pulsos de energía, patrones que se parecían mucho a ondas cerebrales humanas. Al principio pensamos que eran simplemente fenómenos electromagnéticos, pero luego descubrimos que los pulsos no eran aleatorios. Eran señales, mensajes. ¿Mensajes? ¿Qué tipo de mensajes?, dije. Intentaban comunicarse, respondió, pero no en el sentido en que nosotros entendemos la comunicación. No usa palabras. No usa ideas. Es más básico. Es puro control. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Algo en su tono me decía que aún no había llegado a lo peor. ¿Control sobre qué?, pregunté. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y cubriéndose el rostro con las manos antes de hablar. Sobre nosotros. Sobre cualquier forma de vida. La entidad no piensa como nosotros. No tiene intenciones, no tiene emociones. Solo tiene un propósito: conectarse, expandirse. Asimilar. Es una conciencia colectiva, algo que funciona como un enjambre. Cada organismo que toca deja de ser independiente. Se convierte en una extensión de ella. Carter, que había estado en silencio todo el tiempo, dio un paso atrás, su rostro palideció aún más. ¿Entonces lo que le pasó a Jenkins? Ella asintió lentamente. Era solo el principio. Está buscando un anfitrión, algo que pueda usar para propagarse. Cada persona que toca, cada mente que absorbe, se convierte en parte de ella. Todo apuntaba a lo mismo: la entidad no solo estaba viva, estaba extendiéndose. Y nosotros habíamos sido el puente que necesitaba para liberarse. ¿Hay alguna manera de detenerla?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Negó con la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sabemos. Todo lo que intentamos para contenerla falló. Todo comenzó con un murmullo en la tierra, un temblor leve que apenas se percibía, pero que nos llenó de inquietud. Estábamos discutiendo si debíamos evacuar la base o atrincherarnos, cuando la alarma de movimiento del perímetro se activó. Al principio pensamos que era un fallo más, otra broma cruel del sistema que la colmena estaba manipulando. Pero esta vez no era una falsa alarma. La pantalla principal del monitor se encendió con un chasquido, mostrando las imágenes captadas por las cámaras exteriores. Lo que vimos nos dejó helados. En la oscuridad de la noche, los bordes de la base estaban llenos de ojos brillantes, cientos de ellos, reflejando la luz de los focos como pequeñas llamas verdes. Había ciervos, lobos, zorros y otros animales que ni siquiera pudimos identificar. Y no estaban simplemente ahí, dispersos como suele encontrarse la fauna nocturna. No. Estaban organizados. Moviéndose en formación, como si fueran una fuerza militar preparada para atacar. El zumbido comenzó a intensificarse de nuevo, llenando la sala como un coro. Fue entonces cuando las alarmas de intrusión comenzaron a sonar por toda la base. Todos a sus puestos, grité, tomando el control de la situación. Los soldados comenzaron a movilizarse, cerrando puertas, cargando municiones y reforzando las entradas. Reyes, Carter y yo salimos del centro de control, armados hasta los dientes. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que sentí miedo en combate,
pero a lo que nos enfrentábamos ahora no era una amenaza común. Esto era algo diferente. Algo que no podíamos entender. Llegamos al perímetro exterior justo a tiempo para ver cómo la primera oleada de criaturas llegaba a la cerca electrificada. Los focos iluminaban la escena, y lo que vimos nos paralizó por un segundo. Los animales no se comportaban como animales. Los ciervos avanzaban sin miedo, sus cuerpos temblaban ligeramente, como si estuvieran bajo algún tipo de control externo. Algunos de ellos ni siquiera intentaban saltar la cerca, simplemente cargaban contra ella, quemándose vivos en el proceso. No emitían sonidos de dolor. Ni siquiera intentaban retroceder. Solo se lanzaban, una y otra vez, hasta que la electricidad falló. Fue como si la colmena lo hubiera sabido. En cuanto la cerca dejó de funcionar, los lobos y coyotes comenzaron a avanzar. Los disparos sonaron en el aire mientras los soldados abrían fuego. Reyes estaba a mi lado, apuntando con precisión letal y derribando a las criaturas que cruzaban la línea, pero por cada animal que caía, otros dos lo reemplazaban. «No se detienen», gritó Carter, su voz temblaba mientras vaciaba un cargador entero sobre un grupo de zorros que se abalanzaba hacia nosotros. «Mantén la línea», le respondí, aunque sabía que la situación era desesperada. Una sombra se movió a mi derecha, y giré justo a tiempo para ver a un ciervo adulto lanzándose hacia un soldado. Su cornamenta atravesó el chaleco del hombre como si fuera papel, derribándolo al suelo con un grito ahogado. Disparé, derribando al animal. «Regresemos al interior de la base». «Ahora», ordené, señalando a los soldados más cercanos para que retrocedieran hacia las puertas principales. Habíamos logrado cerrar las puertas, pero las criaturas no se detenían. Golpeaban el metal con sus cuerpos, desgarrándose en el proceso. Algunos lobos lograron trepar por las paredes, arañando las ventanas blindadas, sus garras dejando marcas profundas en el vidrio. «Esto no es una simple ofensiva», dijo la doctora, su voz temblaba mientras revisaba las cámaras desde una consola. «Están probando nuestras defensas». «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi rifle aún apuntaba hacia la entrada, esperando a que algo atravesara las puertas. La colmena no actúa por instinto. Está aprendiendo. Cada movimiento que hacemos, cada decisión, la hace más fuerte. Las palabras de ella apenas habían salido de su boca cuando un ruido ensordecedor sonó en el techo. Algo, o varias cosas, estaban intentando atravesarlo. El ataque continuó durante horas. Las criaturas no se detenían. Era un flujo constante, interminable. Podías disparar, apuñalar, incluso volar algunas con cargas, pero siempre había más. En un momento, una de las puertas laterales cedió, y un grupo de coyotes y lobos entró al corredor. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, violenta y caótica. Recuerdo el peso de uno de ellos lanzándose sobre mí, sus dientes buscaban mi garganta. Logré apartarlo con un golpe de mi rifle, pero no antes de sentir su aliento caliente en mi cara. Tras horas de luchar contra las criaturas que parecían no detenerse, el silencio había vuelto, pero no era un silencio pacífico. Era el tipo de calma que se siente antes de una tormenta, cuando sabes que algo peor está a punto de suceder. Estábamos acorralados, agotados y diezmados. Habíamos perdido a varios hombres en los pasillos laterales durante los ataques, y los que quedaban apenas podían mantenerse en pie. Reyes, Carter y yo habíamos estado coordinando a los soldados restantes para bloquear las entradas, sellar puertas y asegurarnos de que el personal científico sobreviviera. Fue el experto quien lo notó primero. Estábamos en la sala de control, intentando decidir nuestro próximo movimiento, cuando uno de los monitores captó algo inusual. La cámara enfocaba un pasillo que conducía al nivel inferior de la base, un área que hasta ese momento nadie había considerado relevante. Pero allí, en el encuadre, había algo extraño. Una sustancia negra, viscosa, parecía extenderse por las paredes y el suelo, como si estuviera creciendo desde dentro de la estructura misma. Me acerqué para observar mejor. No era simplemente humedad o moho, la sustancia parecía viva, pulsando ligeramente como si respirara. Se movía con lentitud, avanzando poco a poco por el pasillo, devorando todo a su paso. Y en el centro del cuadro, donde las cámaras captaron una sombra,
había algo más. Algo que no alcanzábamos a distinguir con claridad. ¿De dónde viene?, pregunté, mi voz más firme de lo que realmente me sentía. Keller, quien estaba revisando los sistemas desde una consola cercana, respondió sin mirarnos. Del nivel subterráneo. Justo en el centro de la base. Creemos que es el punto de origen. ¿El punto de origen de qué? Ella respiró hondo, como si la respuesta le pesara más de lo que podía soportar. Del núcleo. El material no solo escapó de la cápsula. Está creando algo. Algo más grande. Avanzábamos hacia el núcleo como si cada paso nos acercara al borde de un abismo. Sabíamos que era una trampa. La colmena no iba a dejarnos llegar tan fácilmente. Pero no teníamos otra opción. Cada paso era una lucha, no solo contra lo que sabíamos que nos esperaba, sino contra nuestras propias mentes. Mi equipo estaba compuesto por los últimos que aún podían pelear. Reyes, como siempre, estaba a mi lado, su rostro endurecido y su rifle preparado. Carter se mantenía cerca, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro, buscando amenazas. Y la doctora, quien insistió en venir con nosotros, decía que podía ayudarnos a entender cómo destruir el núcleo. El pasillo era largo, angosto, con tuberías que sobresalían de las paredes y gotas de agua cayendo desde algún punto. A cada paso, sentía que algo nos estaba observando, moviéndose en las sombras. Fue el novato quien lo vio primero. Movimiento, gritó, levantando su rifle hacia una intersección más adelante. Todos giramos al mismo tiempo, nuestras linternas iluminaban el cruce de pasillos. Por un momento no vimos nada, solo el brillo metálico de las paredes y la neblina que se acumulaba cerca del suelo. Pero entonces, algo se movió. Era un ciervo, o al menos eso pensé al principio. Caminaba tambaleándose, con movimientos espasmódicos que no parecían naturales. Pero cuando la luz de mi linterna lo alcanzó completamente, me di cuenta de que ya no era un ciervo. Su cuerpo estaba cubierto de esa sustancia negra, con raíces delgadas y pulsantes extendiéndose por su cuello y patas. Sus ojos brillaban con el característico resplandor verdoso. Y no estaba solo. «Tenemos compañía», grité, mientras más figuras emergían de las sombras. Todos estaban conectados, moviéndose al unísono, como si compartieran un mismo cerebro. «Fuego», ordené, y la tranquilidad del pasillo se rompió con el rugido de las armas. Las balas impactaron en las criaturas, desgarrando carne y hueso, pero no parecían reaccionar al dolor. Seguían avanzando, tropezando sobre los cuerpos de sus propios compañeros caídos, con una única intención, alcanzarnos. Reyes disparaba con precisión letal, derribando a los lobos antes de que pudieran acercarse demasiado, mientras Carter vaciaba su cargador en cualquier cosa que se moviera. Un oso fue el mayor problema. Avanzó a través de las balas como si no fueran más que picaduras de insectos. Lo vi abalanzarse hacia nosotros, sus mandíbulas abiertas de par en par, revelando dientes que parecían haber sido afilados. Apenas logramos esquivarlo cuando se lanzó, su enorme peso golpeó contra una pared y sacudió todo el pasillo. «Granada», gritó el experto, lanzando una. El pasillo se llenó de luz y ruido cuando la detonación sacudió el lugar, haciendo pedazos al oso y enviando fragmentos de carne y esa sustancia negra volando en todas direcciones. Las criaturas seguían llegando. «Vamos, muévanse», grité, liderando al equipo hacia la siguiente sección del complejo. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando nos encontramos con un nuevo obstáculo. Esta vez no eran animales. Eran soldados. O lo que quedaba de ellos. «¿Son nuestros hombres?», preguntó el novato, estremecido. Delante de nosotros, en medio de un pasillo iluminado por luces parpadeantes, había al menos 5 soldados infectados. Sus cuerpos estaban cubiertos por manchas negras que se extendían desde sus cuellos hacia sus rostros y extremidades. Sus ojos brillaban con ese mismo resplandor verde, y sus movimientos eran erráticos, pero letales. Parecían conscientes, pero no lo suficiente como para ser considerados humanos. Algo los estaba manejando. «No se acerquen», grité, levantando mi rifle. Uno de ellos dio un paso adelante, levantando su arma.
pero en lugar de dispararnos, habló. O al menos trató de hacerlo. Las palabras que salieron de su boca eran guturales, incomprensibles, el mismo lenguaje que Jenkins había pronunciado antes de sucumbir. Y mientras hablaba, el zumbido en nuestras cabezas aumentó, tan intenso que me hizo apretar los dientes de dolor. No hay forma de salvarlos, dijo Reyes, con el dedo en el gatillo. Esperen, gritó Keller, interponiéndose entre nosotros y ellos. Puede que aún estén conscientes. Tal vez podamos revertirlo. Fue entonces cuando uno de los soldados infectados levantó su rifle y disparó. La bala pasó rozando mi hombro, golpeando una tubería detrás de mí y haciendo saltar chispas. En ese instante, el resto de los infectados cargaron contra nosotros. «Abran fuego», grité, y el pasillo se llenó de disparos. No fue una pelea fácil. Estos no eran animales controlados por la colmena, eran soldados entrenados, y aunque sus movimientos eran erráticos, sabían cómo usar sus armas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el pasillo quedó en silencio. Los cuerpos de los infectados yacían en el suelo, inmóviles. La sustancia negra que los cubría parecía estar retrayéndose lentamente, como si no tuviera vida. La puerta que conducía al núcleo estaba justo delante de nosotros, una compuerta metálica reforzada que ya no parecía una barrera de seguridad, sino la entrada a la boca del mismísimo infierno. La sustancia negra pulsaba alrededor de la puerta, extendiéndose por el suelo y las paredes como raíces vivas, latía al ritmo de un corazón monstruoso. Reyes inspeccionó las cargas que llevaba, asegurándose de que estaban listas, mientras Carter se apoyaba en la pared, jadeando. Abrimos esto y colocamos las cargas. No importa que pase ahí dentro, terminamos el trabajo, dije, aunque mis propias palabras me sonaban vacías. El experto asintió y se acercó a la consola de control de la puerta. Keller, de repente se acercó, con los ojos llenos de algo que no era miedo sino fascinación. Harper dijo, señalando la puerta. ¿Sabes lo que hay detrás de esto? Un monstruo, respondí, sin dudar. Ella negó lentamente, como si no estuviera de acuerdo conmigo. No, es más que eso. No es un monstruo. Es algo mayor. Algo que no entendemos. Si solo escuchamos. Escuchar, el experto la interrumpió, su tono lleno de incredulidad, esa cosa está acabando con todos. Está envenenándonos desde adentro. No necesitamos entenderlo, necesitamos destruirlo. Ella abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta comenzó a abrirse, había introducido el código, y ahora la compuerta se deslizaba lentamente hacia los lados, revelando lo que había más allá. Y lo que vimos nos hizo desear que nunca hubiéramos llegado tan lejos. El núcleo estaba allí, en el centro de una vasta cámara que parecía mucho más grande de lo que cualquier mapa de la base había sugerido. La sala entera estaba cubierta por la sustancia negra, que ahora brillaba con un tono enfermizo, como una mezcla de verde y violeta. Y en el centro de todo estaba el núcleo. Era una masa amorfa, un gigantesco conglomerado de luz y sombra que parecía estar en constante movimiento. Partes de él sobresalían como ramas retorcidas, mientras otras se retraían, pulsando al ritmo del zumbido que ahora era ensordecedor. Había patrones de luz que parpadeaban a través de su superficie, como si estuviera comunicándose consigo misma o con nosotros. Apenas cruzamos el umbral, todos lo sentimos. No era solo el zumbido. Era algo más. Una voz. No era un sonido real, no algo que pudiéramos escuchar con los oídos, pero estaba ahí, en nuestras mentes. Puedes detener esto. Puedes comprender. Todo lo que tienes que hacer es escuchar. Me detuve en seco, mis manos apretaban el rifle con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré a Reyes, quien también parecía haberlo oído. Su rostro estaba tenso, su respiración era irregular. El novato, en cambio, parecía hipnotizado, dando un paso hacia adelante como si estuviera atraído por el núcleo. «Carter, detente», le grité, agarrándolo del brazo. Me miró, pero sus ojos no eran los mismos. Había algo en ellos, algo perdido, como si estuviera siendo absorbido por lo que fuera que estaba hablando con nosotros.
«¿No lo ves?», dijo, su voz temblaba. «Nos está ofreciendo algo. Nos está mostrando que hay más. Que no tiene que ser así». Dio otro paso hacia adelante, y tuve que sujetarlo con más fuerza para evitar que se acercara más. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo. Parecía fascinado. Fue entonces cuando entendí lo que la colmena estaba haciendo. Estaba tentando a los más débiles, ofreciéndoles algo que ninguno de nosotros podía entender. Y aunque no podía verlo, sentía su promesa. Poder. Conocimiento. Algo más allá de lo humano. Sabía lo que tenía que hacer, pero aún así me dolía. Apunté mi rifle a su pierna y disparé. El grito sonó en la sala, y su cuerpo cayó al suelo. No iba a quitarle la vida, pero tenía que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. «Lo siento», dije, mientras avanzábamos hacia el núcleo. La voz en nuestras mentes se hizo más fuerte a medida que nos acercábamos, susurrando cosas que no podíamos comprender pero que, de alguna manera, nos resultaban tentadoramente familiares. Nos ofrecía algo, pero no podíamos permitirnos escuchar. Teníamos una misión. Reyes comenzó a colocar las cargas alrededor del núcleo, mientras yo cubría la entrada. El núcleo comenzó a brillar con más intensidad, como si supiera lo que estábamos haciendo. Las sombras alrededor de la sala cobraron vida, moviéndose hacia nosotros. Criaturas surgieron de la sustancia negra, humanoides deformes que se lanzaron hacia nosotros. «Cubre las cargas», grité, disparando contra las figuras que se acercaban. La sala se llenó de fuego y fluidos mientras las criaturas caían bajo nuestras balas. Era una lucha desesperada, pero el experto logró activar el temporizador. «Tenemos 2 minutos», gritó, retrocediendo hacia la entrada. Corríamos como si nuestra vida dependiera de ello, porque, sinceramente, así era. Reyes iba delante de mí, con el rifle en una mano y su mochila vacía en la otra. Carter cojeaba por la herida en su pierna, luchaba por seguirnos. Y detrás de nosotros, Keller murmuraba cosas que no alcanzaba a entender, pero su tono era errático, casi reverencial. La colmena aún la tenía bajo su influencia. El pasillo que nos conducía a la salida estaba lleno de escombros y de esa sustancia negra que parecía extenderse como venas por las paredes y el suelo. La tía pulsaba, como si tuviera vida. Podía sentir el núcleo detrás de nosotros, su furia emanaba en oleadas de calor y zumbidos que hacían vibrar el aire a nuestro alrededor. Esa cosa estaba luchando por sobrevivir. «Más rápido», grité, girándome brevemente para cubrir la retaguardia. Vi sombras moviéndose en las paredes, deformes, amenazantes, pero no se materializaron. Aún así, sentía su presencia, como si la colmena no estuviera lista para dejar que escapáramos. «Harper, no vamos a llegar», gritó el experto, mirando sobre su hombro mientras corría. «Llegaremos», respondí, aunque no estaba seguro de si creía mis propias palabras. El temporizador marcaba los últimos 30 segundos cuando finalmente llegamos al corredor principal que conectaba con las escaleras hacia la superficie. Era un tramo largo y amplio, pero la vista que nos esperaba era desoladora. El suelo estaba cubierto de cadáveres, animales, soldados infectados y cuerpos parcialmente descompuestos que ya no eran reconocibles como humanos. La sustancia negra los había envuelto a todos, conectándolos en una red grotesca que parecía palpitar al ritmo del zumbido. Un grupo de criaturas emergió de entre los cuerpos, moviéndose de manera antinatural. Sus movimientos eran erráticos pero rápidos, como si estuvieran siendo impulsados por la colmena. Sus ojos brillaban con ese verde inquietante, y cuando abrieron la boca, el mismo lenguaje gutural y desconocido que habíamos escuchado antes llenó el pasillo. Era como un coro de voces inhumanas que penetraban directamente en tu mente. «Abran fuego», ordené, y los disparos llenaron el corredor. Vaciamos nuestros cargadores, derribando a las criaturas una por una. La doctora, por otro lado, no hizo nada. Solo se quedó de pie, mirando fijamente a las criaturas con una expresión extraña, casi fascinada. «Keller, muévete», le grité, pero no reaccionó. Una de las criaturas se lanzó hacia ella, sus brazos deformes extendiéndose como garras. No tuve tiempo de pensar. Apunté y disparé,
la bala atravesando su cabeza justo antes de que la alcanzara. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil, pero otras dos surgieron detrás de ella. El temporizador marcaba 15 segundos. No había tiempo para más combates. Las criaturas seguían avanzando, pero nosotros corrimos con todo lo que nos quedaba, disparando solo cuando era absolutamente necesario. Sentía que el núcleo estaba más cerca que nunca, como si pudiera alcanzar nuestras mentes incluso mientras nos alejábamos. Sus susurros eran más fuertes, más insistentes. No tienes que hacerlo. Hay otra manera. Déjanos entrar. Sacudí la cabeza, tratando de ignorarlo. No podía permitirme dudar. Llegamos al ascensor de emergencia justo cuando el temporizador marcaba los últimos 5 segundos. Reyes golpeó el botón para cerrarlo, pero los mecanismos eléctricos estaban fallando. Las puertas se movían lentamente, demasiado lento. Vamos, vamos, gritó, golpeando el panel de control. Carter se dejó caer en una esquina, respirando con dificultad, mientras que Jer seguía murmurando algo sobre el núcleo y su propósito. Las puertas finalmente se cerraron justo cuando el contador llegó a 0. Y entonces, estalló. El mundo pareció detenerse por un momento. Todo lo que escuché fue un rugido ensordecedor que no venía solo del estallido sino del núcleo mismo. Era como si estuviera gritando, no con una voz física, sino con una fuerza mental que sacudía todo mi cuerpo. El ascensor se tambaleó mientras las paredes de la base temblaban. Podíamos sentir cómo la onda expansiva nos alcanzaba, sacudiendo todo a su paso. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, dejándonos en la oscuridad mientras el ascensor seguía ascendiendo lentamente. El zumbido, que había sido una constante desde que llegamos a la base, comenzó a desvanecerse. Por un momento, sentí alivio. Pensé que lo habíamos logrado. El ascensor llegó a la superficie, y las puertas se abrieron con un chirrido. Cuando salimos de la base, el aire era espeso y caliente, cargado con el olor acre del fuego y el metal fundido. La detonación había destruido el núcleo, de eso estaba seguro. Todo el complejo subterráneo caía detrás de nosotros, con una nube de humo negro que ascendía hacia el cielo nocturno, manchándolo como una herida en la oscuridad. Pero mientras respiraba el aire exterior, intentando convencerme de que estábamos vivos, una sensación inquietante se arrastraba por mi mente. Algo no estaba bien. Nos habíamos alejado corriendo hasta un claro cercano, donde la luz de la luna iluminaba nuestras caras cubiertas de polvo y sudor. Carter seguía cojeando, apoyado en Reyes, y Keller se sentó pesadamente sobre una roca, mirando la destrucción con una expresión distante. El zumbido, ese maldito zumbido que había estado con nosotros desde el principio, ya no estaba. El silencio debería haber sido un alivio, pero en cambio, parecía como una amenaza, un vacío lleno de algo que no podíamos percibir del todo. Tomé el radio de mi chaleco, girando la perilla para comprobar las frecuencias. Solo ruido blanco. El estallido debió haber destruido todo lo que quedaba del sistema de comunicaciones de la base. Pero aún así, no podía quitarme la sensación de que alguien estaba escuchando. ¿Crees que lo logramos?, preguntó el experto, rompiendo el silencio. Su voz era baja. Me giré hacia él y vi el brillo en sus ojos, ese leve destello verdoso que había notado en el ascensor. Traté de no pensar en ello. Traté de ignorarlo. No podía permitirme dudar de él ahora. Sí, mentí. Lo logramos. El novato se dejó caer contra un árbol cercano, su rifle descansaba sobre sus piernas temblorosas. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera luchando por mantenerse presente. La doctora, por su parte, seguía murmurando para sí misma, su voz apenas audible. Palabras que no entendía, pero que parecían familiares, como ecos de algo que había escuchado antes. La tierra bajo nuestros pies seguía temblando ligeramente, los últimos vestigios del derrumbe de la base. Miré hacia el horizonte, donde las llamas iluminaban el cielo, y por un momento sentí algo parecido a esperanza. Habíamos destruido el núcleo. Habíamos sobrevivido. Pero entonces, un crujido estático en mi radio me devolvió al presente. Sargento Harper, la voz era baja, arrastrada,
como si viniera desde muy lejos. Inmediatamente llevé la radio a mi oído, con el corazón acelerado. «Aquí Harper», respondí, mi voz firme aunque por dentro sentía un nudo en el pecho. «¿Quién habla?» Solo hubo ruido blanco por unos segundos, pero luego volvió la voz. Era profunda, resonante, y no tenía ninguna emoción. Pero lo que más me inquietó fue que no era completamente desconocida. Había algo en ella que me resultaba familiar. «La colmena no tiene fin», dijo la voz, cada palabra arrastrándose dentro de mi mente, haciéndome estremecer. Reyes me miró, alarmado. «¿Qué fue eso?» No respondí. No podía. La voz siguió, ignorando mi silencio. «Ya no eres tú, somos nosotros». La radio cayó de mis manos, golpeó el suelo con un sonido sordo. Mi cabeza comenzó a doler, un dolor punzante que parecía venir de lo más profundo de mi cráneo. El zumbido, el que creí que habíamos dejado atrás, comenzó a regresar, débil al principio, pero creciendo con cada segundo. «¿Harper?», preguntó el experto, dando un paso hacia mí. Lo miré, tratando de concentrarme, pero todo lo que veía era el brillo en sus ojos, ese resplandor verdoso que parecía más intenso ahora. Entonces miré a Carter, que estaba sentado en el suelo con la cabeza baja. Cuando levantó la mirada, sus ojos también brillaban. «No», dije, retrocediendo un paso. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque su voz sonaba diferente, como si viniera desde algún lugar lejano. Miré a Keller, que seguía sentada en la roca. Estaba sonriendo. No había miedo en su rostro, solo una tranquilidad estremecedora. «Siempre estuvo en nosotros», Harper dijo, su voz suave pero cargada de algo que no podía identificar. «Desde el momento en que tocamos ese lugar. Desde el momento en que escuchamos el zumbido por primera vez. La colmena no necesitaba sobrevivir allá abajo, porque ya nos había encontrado». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Ella se puso de pie lentamente, caminando hacia mí con esa sonrisa inquietante. «No puedes luchar contra esto», continuó. «No es una batalla que puedas ganar. No es algo que puedas destruir. Es evolución. Es unidad». «Cállate», grité, levantando mi rifle y apuntándole. Mi respiración era pesada, mi visión comenzó a nublarse. Reyes levantó las manos, tratando de calmarme. «Tranquilo. No tienes que hacer esto. No se acerquen», grité, moviendo el rifle entre ellos. Pero el brillo de sus ojos estaba en todos ellos. El zumbido ahora era ensordecedor, un coro que llenaba mi cabeza con palabras que no podía entender, pero que sentía profundamente. La colmena estaba dentro de nosotros. Siempre lo había estado. El estallido no la había destruido, la había liberado. Por un momento, pensé en disparar. No sabía si era por miedo o por desesperación, pero mis dedos temblaban en el gatillo. Entonces, la voz volvió, esta vez no en la radio, sino dentro de mi mente. «Eres uno de nosotros, Harper. Siempre lo has sido». Caí de rodillas, dejando caer el rifle. La verdad era innegable. No había escapatoria. La colmena estaba en mí, en todos nosotros. Y mientras los miraba, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Porque, en el fondo, ya no sabía si seguía siendo yo. El último pensamiento que tuve antes de que el zumbido lo consumiera todo fue una pregunta que nunca tendría respuesta: ¿habíamos ganado o siempre habíamos perdido? Las llamas de la base iluminaban el cielo mientras el silencio regresaba. Pero dentro de nosotros, la colmena seguía hablando. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.